En una ciudad chiquita tiran a un anciano amarrado al río, por error. Una madre soltera lo rescata, pero él susurra un nombre, su mejor amigo abogado, y entonces entiende que no fue un accidente, fue un mensaje. Marisol venía caminando desde el mercado de Don Chencho, donde había pasado 12 horas de pie vendiendo tamales y atole a gentes que apenas le miraban a los ojos. Sus pies le dolían como si llevara piedras adentro, y la lluvia fina que caía desde hacía una hora le había traspasado la chamarra vieja que su mamá le había dejado hace años. En la bolsa de plástico que cargaba en la mano izquierda iban los pesos que había juntado ese día. 32 pesos con 50 centavos. 32 pesos que tenían que alcanzar para la comida de mañana, para el uniforme de Lupito que necesitaba reparación y para el medicamento de la presión que su mamá le había pedido que comprara. Cruzar el puente del río era el camino más corto para llegar a su casa en la colonia Los Sauces, un caserío de casitas de ladrillo sin terminar, techos de lámina que sonaban como guitarras rotas cuando lluvia, y patios donde los perros flaquitos dormían en las esquinas como fantasmas olvidados. Marisol había caminado ese puente 1000 veces. Conocía cada grieta del concreto, cada oxidación en la baranda de hierro que nadie había mantenido en los últimos 30 años. Pero esa noche algo cambió. Cuando estaba a la mitad del puente, escuchó voces. Hombres, 3, quizás 4. No podía estar segura porque la lluvia hacía un ruido sordo contra el concreto y sus propios pasos resonaban en sus oídos como advertencias. Se hizo a un lado, pegada a la baranda oxidada, y trató de pasar desapercibida. En su pueblo la invisibilidad era una forma de supervivencia. Pero entonces vio las siluetas. 2 hombres sostenían a un tercero, un anciano. Reconoció su constitución encorvada, sus movimientos lentos y desesperados, y lo acercaban al borde del puente. El viejo forcejeaba, aunque sin mucha fuerza, como alguien que ya ha perdido la esperanza de ganar. Sus brazos estaban atados con lo que parecía ser cuerda de enequén, gruesa y oscura en la lluvia. «¿Qué onda, don Aurelio?», escuchó que decía uno de los hombres, su voz joven y sin emoción. «Dile que nos diga dónde está. Dile que si no habla le mandamos un saludo diferente a tu compa». Marisol sintió que el corazón se le subía a la garganta. Su instinto le gritaba que siguiera caminando, que fingiera que no había visto nada, que llegara a su casa y cerrara la puerta con llave. Eso era lo que hacía la gente en pueblos como el suyo. Eso era lo que su propia madre le había enseñado desde que era niña. «Mija, ojo que no ve, corazón que no siente, y boca que no habla, cabeza que no pierde». Pero entonces el anciano levantó la vista, y sus ojos encontraron los de ella en la oscuridad de la noche lluviosa. En ese instante, Marisol vio algo que la paralizó. No era miedo en esos ojos, era una súplica. Era la dignidad de un hombre que sabía que estaba a punto de morir y que necesitaba que alguien viera que había vivido. «¡Ahora, cabrón!», gritó uno de los hombres, y lo lanzaron. El cuerpo del anciano cayó al río con un sonido sordo, casi apagado por la lluvia, un splash que parecía insignificante, pero que para Marisol fue como si el universo se hubiera partido en 2. El tiempo se detuvo. Los hombres se rieron. Una risa nerviosa, la risa de quienes acaban de hacer algo que no pueden deshacer, y luego se fueron caminando hacia el otro lado del puente, desapareciendo en la oscuridad como espíritus que nunca estuvieron ahí. Marisol se quedó sola en el puente temblando. El río en ese punto no era profundo, quizás 1,5 metros, 2 metros en la estación de lluvias, pero era lo suficientemente profundo para ahogar a alguien cuyas manos estaban atadas. Era lo suficientemente profundo para hacer que pareciera un accidente, una tragedia, «qué lástima que pasó» en la mañana cuando los pescadores encontraran el cuerpo. Sin pensarlo, o quizás pensándolo demasiado, sin poder detenerse, Marisol bajó al río. El agua estaba fría.
No era la clase de frío que te adormece, sino el frío que te despierta cada nervio del cuerpo, que te grita que estás viva, que estás en peligro, que estás haciendo algo que ninguna persona cuerda haría. La corriente era fuerte, más fuerte de lo que esperaba, y el barro del fondo se pegaba a sus pies como si quisiera mantenerla ahí, sumergida, silenciosa. Pero ella veía la forma del anciano en el agua. Veía sus brazos moviéndose débilmente, su cabeza tratando de mantenerse sobre la superficie. Veía la vida aferrándose a cada segundo, negándose a irse sin lucha. Marisol nadó hacia él, si es que eso podía llamarse nadar, era más bien un forcejeo desesperado contra el agua y el barro y su propio miedo. Cuando llegó a él, el anciano estaba a punto de perder la conciencia. Sus labios estaban azules, sus ojos miraban hacia arriba como si estuviera viendo algo más allá de la lluvia, más allá del cielo. ¡Agárrate!, gritó ella, aunque sabía que sus palabras se perdían en el sonido del río. Metió sus manos bajo sus brazos, manos que temblaban, que casi no tenían fuerza, y lo empezó a jalar hacia la orilla. El anciano era más pesado de lo que parecía. O quizás era que Marisol estaba más débil de lo que creía. 12 horas de pie, semanas de no dormir bien, meses de comer menos para que Lupito comiera más. Su cuerpo era un instrumento gastado, pero en ese momento, en esa noche, se convirtió en un milagro de pura voluntad. Logró sacarlo del agua. Lo arrastró hasta la orilla embarrada del río, donde los árboles crecían retorcidos y los juncos susurraban como si fueran testigos de todo lo que pasaba en ese pueblo. El anciano estaba inconsciente, pero respiraba. Su pecho subía y bajaba, lentamente, como si dudara de querer seguir viviendo. Marisol se sentó a su lado, jadeando, llorando sin darse cuenta de que lloraba. Sus ropas estaban empapadas. Su bolsa con los 32 pesos se había perdido en el río, pero el anciano estaba vivo. Y ella acababa de cometer el error más grande de su vida. Llevar al viejo a su casa fue un acto de locura pura. Marisol lo sabía. Mientras lo ayudaba a caminar por las calles oscuras del pueblo, sosteniéndolo por la cintura, preguntándose si cada sombra que veía era uno de los hombres que lo había tirado, sabía perfectamente que estaba cruzando una línea que no podría descruzar. Su casa era una construcción de 3 cuartos y una cocina, techos de lámina, paredes de ladrillo sin pintar y un patio donde su mamá sembraba cilantro y epazote. Era el hogar más humilde del pueblo, pero era su hogar, y ahora iba a meterle adentro a un hombre que alguien había intentado matar. Lupito estaba durmiendo cuando ella entró. Su hijo de 8 años, acostado en el petate que compartían, con su peluche de conejo gastado abrazado contra el pecho. Marisol lo miró un segundo, pensando en todo lo que podría pasarle si ella hacía esto, pensando en represalias, en violencia, en la clase de mundo en el que vivían. Luego miró al anciano, que temblaba de frío y de shock, y supo que no tenía opción. Lo llevó al cuarto de atrás, el que había sido de su madre antes de que muriera, y que ahora usaba para guardar cosas: costales de maíz, ollas viejas, una cama de madera sin colchón. Encontró sábanas limpias, sus únicas sábanas limpias, y lo acostó. Luego fue a la cocina y calentó agua en la cazuela más grande que tenía. Mientras esperaba a que hirviera, Marisol se permitió un momento de pánico puro. ¿Qué acababa de hacer? ¿Quién era este hombre? ¿Por qué lo habían tirado? ¿Y qué iba a pasar cuando despertara? ¿Iba a denunciarla? ¿Iba a traer a esos hombres directamente a su puerta? Pero luego pensó en los ojos del anciano en el puente. Pensó en esa súplica silenciosa. Pensó en su madre, que había pasado toda su vida enseñándole que la dignidad era lo único que nadie podía quitarte y que si no la defendías en otros, la perdías en ti misma. El agua comenzó a hervir. La fiebre llegó al amanecer. Marisol había pasado toda la noche vigilándolo, limpiando el barro de sus ropas, curando las heridas en sus muñecas donde la cuerda había cortado profundo.
Había usado el poco medicamento que tenía, un frasco de alcohol y vendas viejas, y había rezado. No era una mujer religiosa, pero esa noche rezó como si su vida dependiera de ello. Cuando el sol comenzó a asomar por la pequeña ventana del cuarto de atrás, el anciano comenzó a delirar. «No, no, no», susurraba, su cabeza moviéndose de un lado a otro en la almohada. «Tienen que decirle a Javier, tiene que saber que van por él». Marisol le pasaba un trapo mojado por la frente, tratando de bajar la temperatura de su cuerpo que ardía como un horno. «Está bien, abuelo», decía ella, aunque no sabía si estaba bien. No sabía nada. «¿Estás seguro? Nadie va a lastimarlo». «La fraude», continuaba el anciano, sus ojos cerrados pero sus palabras claras como campanas. «Los terrenos, el río. Javier lo sabe. Javier tiene todo. Pero si me matan, se muere con ellos. Tiene que saber que van por él. Tiene que huir». Marisol se quedó inmóvil, escuchando. El anciano abrió los ojos de repente y la miró directamente. Por un momento pareció que estaba completamente consciente, completamente presente. «¿Quién eres?», preguntó. «Marisol», respondió ella. «Te saqué del río». El anciano asintió lentamente como si eso tuviera sentido, como si fuera lo más natural del mundo que una mujer extraña lo hubiera rescatado del río en medio de la noche. «Aurelio», dijo, «me llamo Aurelio Morales, y tú acabas de meter tu vida en peligro por mí, mija». Luego cerró los ojos y volvió a delirar. Pero Marisol había escuchado todo. Había escuchado el nombre, Javier. Había escuchado las palabras, fraude, terrenos, río. Y aunque no entendía completamente lo que significaban, sabía que eran importantes. Sabía que eran la razón por la que Aurelio Morales estaba en su cama, febril y quebrado, en lugar de estar en el fondo del río. Sabía que no había sido un accidente. Había sido un mensaje. 3 días. Eso fue lo que Aurelio Morales pasó en el cuarto de atrás de la casa de Marisol, ardiendo de fiebre, delirando nombres y lugares que ella no comprendía completamente, pero que grababa en su memoria como si fueran versos de una canción sagrada. Lupito preguntó por qué su mamá lo mandaba a dormir más temprano, por qué cerraba la puerta con llave, por qué a veces escuchaba voces en la noche. Marisol le dijo la verdad a medias, que tenía un amigo enfermo, que necesitaba descanso, que no debía decirle a nadie. Su hijo de 8 años, con esos ojos grandes que heredó de su padre, ese padre que nunca había estado realmente ahí, asintió sin hacer más preguntas. Los niños, en pueblos como el suyo, aprendían rápido que había cosas que era mejor no preguntar. El cuarto de atrás se convirtió en una prisión y un santuario al mismo tiempo. Marisol trabajaba el día en el mercado, vendiendo los tamales que su vecina doña Esperanza le preparaba a cambio de un porcentaje de las ganancias. Volvía a casa con los pies destrozados y el alma cansada, y lo primero que hacía era entrar al cuarto de Aurelio. Le daba agua hervida con sal y limón, le limpiaba las heridas, le ponía compresas en la frente y lo escuchaba hablar. «Javier y yo éramos como hermanos», decía Aurelio en esos momentos de lucidez que iban siendo cada vez más frecuentes. «Estudiamos juntos en la ciudad, derecho. Él siempre fue el brillante, ¿sabes? El que leía los libros, el que entendía las palabras complicadas. Yo era más terco, más de acción, pero juntos éramos imparables». Marisol escuchaba mientras le daba de comer un caldo que había hecho con los huesos de pollo que había guardado durante semanas. «¿Qué pasó?», preguntaba ella. «La vida», respondía Aurelio, con una sonrisa triste. «La vida pasó. Javier se quedó en la ciudad. Yo volví aquí. Mi padre estaba enfermo. Necesitaba cuidados. Y luego todo se complicó. Pero conforme pasaban los días y la fiebre bajaba, las historias de Aurelio se hacían más específicas, más peligrosas. Le contó sobre los terrenos, sobre cómo la prefectura, bajo el mando del presidente municipal, un hombre llamado Heriberto Vázquez, que llevaba 10 años en el cargo y que nadie se atrevía a contradecir,
Había estado vendiendo ejidos comunales a desarrolladores de la ciudad, terrenos que pertenecían a las familias del pueblo desde hace generaciones, terrenos que habían sido heredados de abuelos a padres a hijos, con documentos que estaban en las manos de gentes simples, analfabetas muchas de ellas, que no entendían las palabras legales que se les ponían enfrente. Javier lo descubrió hace 2 años, dijo Aurelio una tarde, cuando ya podía sentarse en la cama sin ayuda. Estaba haciendo un caso para una familia aquí, los Reyes, don Gilberto Reyes, viejo campesino, buena gente. Alguien vino a su casa con papeles, diciendo que la prefectura quería comprar su terreno por una cantidad de dinero. Don Gilberto no sabía leer bien. Firmó. Marisol sentía que el corazón se le aceleraba mientras escuchaba. Pero Javier revisó los documentos, continuó Aurelio, y descubrió que no era una venta, era un fraude. Los papeles estaban falsificados, la firma de don Gilberto estaba copiada, y el dinero que le habían pagado era una fracción de lo que el terreno realmente valía, menos del 10%. ¿Y qué hizo Javier?, preguntó Marisol. Empezó a investigar, dijo Aurelio, caso por caso, familia por familia. Descubrió que habían defraudado a más de 30 familias, más de 300 hectáreas de tierra, y todo apuntaba a Heriberto Vázquez y a su tesorero, un tipo llamado Rodrigo Sánchez. Quizás también estaba involucrado el juez local, pero no estoy seguro. ¿Y por qué no lo denunció?, preguntó Marisol. Aurelio la miró con una expresión que contenía toda la sabiduría amarga de un hombre que había vivido muchos años en un pueblo pequeño. Porque en pueblos como este, mija, la justicia no es un concepto, es un lujo, es algo que solo tienen los ricos, los conectados, los que tienen poder. Javier lo sabía, por eso empezó a juntar pruebas, documentos, registros, testimonios. Estaba construyendo un caso que fuera tan sólido que ni siquiera el juez corrupto pudiera ignorarlo. Estaba preparándose para ir a la capital, a presentar todo ante las autoridades estatales. ¿Y entonces?, preguntó Marisol, aunque ya sabía la respuesta. Y entonces alguien se enteró, dijo Aurelio. Alguien le pasó la información a Heriberto, y Heriberto decidió que Javier era un problema que necesitaba ser resuelto. Marisol sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo lo sabes?, preguntó. Porque hace una semana Javier me mandó un mensaje, dijo Aurelio. Un mensaje cifrado, a través de mi sobrino que vive en la ciudad. Me dijo que sabía que estaban buscándolo, que había gente vigilando su oficina, que le habían advertido que si seguía metiendo la nariz en los asuntos de Heriberto iba a haber consecuencias. Y que si algo me pasaba a mí, que era su amigo más cercano aquí en el pueblo, significaba que estaban dispuestos a hacer lo que fuera. ¿Y entonces?, preguntó Marisol. ¿Qué hizo? Esperaba que yo lo advirtiera, dijo Aurelio, que saliera del pueblo, que me fuera a la ciudad, que me reuniera con él. Pero yo soy viejo, mija, y soy terco, y pensé que si me iba, Heriberto iba a pensar que estaba huyendo, que estaba asustado, y eso iba a confirmar que Javier y yo estábamos trabajando juntos. Así que decidiste quedarte, dijo Marisol. Decidí quedarme, confirmó Aurelio. Pensé que si me quedaba, si seguía viviendo mi vida normal, iba a mantener la atención lejos de Javier. Iba a darle tiempo para terminar su trabajo, para conseguir todas las pruebas que necesitaba. Pero entonces te atacaron, dijo Marisol. Pero entonces me atacaron, repitió Aurelio, asintiendo lentamente. Fue Rodrigo Sánchez y 2 de sus muchachos. Los reconocí cuando me sacaron de mi casa, cuando me llevaban al puente. Rodrigo iba en el carro adelante. Yo escuché su voz. ¿Por qué no te mataron?, preguntó Marisol. ¿Por qué te tiraron al río si querían matarte? Aurelio se quedó en silencio por un momento largo. Porque cometieron un error, dijo finalmente. Javier tiene un hermano que vive en la ciudad, que es policía estatal. Yo creo que Javier le pasó información, le contó lo que estaba pasando aquí, y creo que le dijo que si algo me pasaba, que si desaparecía sin dejar rastro, que investigara.
Así que cuando Rodrigo y sus muchachos vinieron por mí, probablemente pensaron que si simplemente desaparecía, iba a haber preguntas incómodas. Así que decidieron hacer que pareciera un accidente, un viejo borracho que se cae al río. Eso sucede todo el tiempo en pueblos como este. Pero no contaron conmigo, dijo Marisol. No contaron contigo, confirmó Aurelio, y por primera vez en días sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero genuina. Gracias a ti, ahora hay un testigo. Ahora hay alguien que puede decir que esto no fue un accidente. Ahora hay alguien que puede ayudarme a salvar a mi amigo. Pero ayudar a Javier resultó ser mucho más complicado de lo que Marisol había imaginado. Lo primero fue encontrarlo. Aurelio le dio un nombre: Javier Mendoza, un abogado. Tenía una oficina en la ciudad, a 2 horas en autobús, pero no podía ir él mismo. Seguía débil, y si alguien lo veía en la ciudad, si Heriberto se enteraba de que estaba vivo, todo estaría perdido. Así que fue Marisol. Un sábado por la mañana, después de dejar a Lupito con doña Esperanza, con la excusa de que tenía que ir a la ciudad a comprar medicinas para su madre, que estaba ficticiamente enferma, Marisol tomó un autobús destartalado que olía a diésel y a sudor humano, y se fue a buscar a un hombre que no conocía, en una ciudad que apenas recordaba, para entregarle un mensaje que podría cambiar todo, o que podría matarla. La ciudad era abrumadora, más grande, más ruidosa, más llena de gente que el pueblo. Los edificios se alzaban hacia el cielo como gigantes de cemento. Los carros joncaban sin parar, los vendedores ambulantes gritaban sus mercancías. Era como entrar en otro mundo, uno donde la gente se movía rápido, donde nadie se conocía, donde el silencio cómplice del pueblo no existía. Encontró la oficina de Javier Mendoza en un edificio de 4 pisos en el centro de la ciudad. Era un lugar modesto, pero limpio. En la puerta decía: J. Mendoza, abogado, consultoría legal. Marisol entró temblando. Una secretaria joven, con maquillaje perfecto y una actitud que sugería que había visto de todo, levantó la vista de su computadora. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, con el tono de alguien que estaba acostumbrada a que gente como Marisol entrara en la oficina. Necesito hablar con Javier Mendoza, dijo Marisol, su voz más pequeña de lo que hubiera querido. Es urgente. Es sobre Aurelio Morales. La secretaria frunció el ceño. El licenciado no está viendo clientes en este momento, dijo. Está muy ocupado. Si quieres, puedo anotar tu nombre y... Dile que Aurelio está vivo, interrumpió Marisol. Dile que alguien intentó matarlo, pero está vivo. Y dile que necesita hablar conmigo ahora mismo. La secretaria la miró como si estuviera loca. Pero algo en la urgencia de Marisol, algo en la forma en que lo había dicho, hizo que se levantara y desapareciera en la parte trasera de la oficina. Marisol esperó, de pie, sus manos temblando, preguntándose si acababa de cometer el mayor error de su vida. ¿Y si Javier Mendoza era parte de la corrupción? ¿Y si ella acababa de revelar que Aurelio estaba vivo a la persona equivocada? Pero entonces la puerta de atrás se abrió y un hombre salió. Era mayor que Marisol, quizás de unos 55 años, con el cabello gris y una barba sin afeitar. Tenía los ojos de alguien que no había dormido bien en mucho tiempo, ojos que contenían preocupación y esperanza en partes iguales. ¿Aurelio está vivo?, preguntó sin preámbulos. Sí, dijo Marisol, está en mi casa. Está débil, pero está vivo. Javier Mendoza se quedó en silencio por un momento. Luego se dejó caer en una de las sillas de la sala de espera, como si sus piernas de repente no pudieran sostenerlo. Gracias a Dios, susurró. Gracias a Dios. Luego levantó la vista y miró a Marisol con una intensidad que casi la asusta. ¿Quién eres?, preguntó. Me llamo Marisol, respondió. Lo saqué del río la noche que intentaron matarlo. Está escondido en mi casa. ¿Sabe alguien que está vivo?, preguntó Javier. No, dijo Marisol. Nadie. Solo yo, Aurelio, y ahora tú.
Javier asintió lentamente, procesando la información. «Esto es peligroso», dijo. «Para ti, para Aurelio, para todos. ¿Entiendes eso?» «Entiendo», dijo Marisol. «Aurelio me contó todo, sobre los terrenos, sobre la corrupción, sobre Heriberto Vázquez». «¿Te contó todo?», preguntó Javier sorprendido. «Sí», dijo Marisol, «y entiendo por qué necesitas ayuda. Entiendo por qué Aurelio necesita estar escondido. Y entiendo que si no hacemos algo, van a volver a intentar matarlo. Y probablemente van a intentar matarte a ti también». Javier se quedó mirándola como si estuviera viendo a través de ella, como si estuviera evaluando algo que no podía ser medido con palabras. «¿Qué quieres que haga?», preguntó finalmente. «Quiero que salves a tu amigo», dijo Marisol, «y creo que sé cómo». El plan era simple, pero peligroso. Javier le explicó a Marisol que había estado juntando pruebas durante más de un año. Tenía documentos, registros de transacciones, testimonios de familias que habían sido defraudadas. Tenía todo lo que necesitaba para presentar un caso contra Heriberto Vázquez y Rodrigo Sánchez ante las autoridades estatales. Pero había un problema. No podía presentar el caso mientras estuviera en peligro, mientras Heriberto supiera que estaba vivo, mientras supiera que tenía pruebas. Iba a seguir intentando matarlo, y no solo a él, sino a todos los que estuvieran involucrados. «Necesito desaparecer», dijo Javier. «Necesito irme de la ciudad, ir a un lugar seguro donde pueda contactar a las autoridades estatales sin que Heriberto lo sepa. Pero si desaparezco, Heriberto va a pensar que estoy huyendo porque tengo algo que esconder, y va a acelerar el proceso. Va a intentar borrar las pruebas, silenciar a los testigos, hacer que todo desaparezca. Entonces necesitamos distraerlo», dijo Marisol. «Necesitamos que piense que Aurelio está muerto, que el problema se resolvió. Necesitamos que piense que la amenaza se fue». «¿Cómo?», preguntó Javier. Marisol pensó en ello durante un momento largo. Pensó en el pueblo, en sus calles estrechas, en sus secretos compartidos. Pensó en cómo funcionaba la información en lugares como ese. Cómo viajaba de boca en boca, cómo se distorsionaba, cómo se convertía en verdad simplemente porque suficiente gente lo creía. «Vamos a hacer que encuentren un cuerpo», dijo Marisol. Javier la miró como si estuviera loca. «No vamos a matar a nadie», aclaró Marisol rápidamente, «pero el río está lleno de gente sin identificar, gente que muere y no tiene a nadie que la reclame, gente que aparece en el río todo el tiempo. Si Heriberto piensa que encontraron el cuerpo de Aurelio, va a pensar que el problema se resolvió», completó Javier entendiendo. «Exactamente», dijo Marisol. «Va a pensar que Aurelio está muerto, va a dejar de buscarlo, va a dejar de buscarte a ti. Y eso nos va a dar tiempo». «¿Tiempo para qué?», preguntó Javier. «Tiempo para que presentes tu caso», dijo Marisol. «Tiempo para que las autoridades estatales investiguen. Tiempo para que Aurelio se recupere completamente. Tiempo para que todo esto termine». Javier se quedó en silencio pensando. «¿Tienes un hermano en la policía estatal?», preguntó Marisol. «Sí», dijo Javier. «Se llama Carlos. Es inspector. ¿Crees que puede ayudarnos?», preguntó Marisol. Javier asintió lentamente. «Creo que sí», dijo. «De hecho, creo que ha estado esperando que le diera una razón para intervenir». El plan se puso en marcha 3 días después. Carlos Mendoza, el hermano policía de Javier, tenía contactos en el forense de la ciudad. Un cuerpo sin identificar, un anciano que había sido encontrado en el río hacía una semana, que coincidía con la descripción de Aurelio Morales. Toda la documentación, la fotografía, todo estaba listo. Lo único que faltaba era que el cuerpo fuera encontrado en el pueblo. Marisol fue la que lo hizo. Una mañana, caminando por el río como si estuviera recogiendo leña, descubrió el cuerpo en una zona donde la corriente lo había dejado atrapado entre las rocas. Gritó, pidió ayuda. Dentro de una hora, la policía local estaba ahí, el juez local estaba ahí, todo el pueblo estaba ahí. El cuerpo fue identificado como Aurelio Morales. El pueblo lloró.
Bueno, algunos lloraron, otros simplemente asintieron, como si supieran que algo así iba a suceder. Como si la muerte de un viejo que se había metido en asuntos que no le importaban fuera un resultado inevitable. Heriberto Vázquez, el presidente municipal, hizo un discurso en el funeral. Habló sobre la tragedia de los accidentes, sobre cómo el río era peligroso, sobre cómo era importante que la gente tuviera cuidado. Nadie lo cuestionó. Nadie preguntó por qué Aurelio había estado en el río a esa hora. Nadie preguntó nada. El pueblo mantuvo su silencio. Y en ese silencio algo cambió en Marisol. Ella estaba en el funeral, de luto, fingiendo llorar a un hombre que estaba vivo, escondido en la casa de una tía de Javier en la ciudad. Estaba viendo a un hombre culpable caminar libre, hablar sobre la muerte como si fuera una lástima, como si no hubiera ordenado que la causara. Y se dio cuenta de que no podía simplemente quedarse en silencio. No podía volver a su vida normal, vendiendo tamales en el mercado, fingiendo que no había visto nada, que no sabía nada, que no era responsable de nada, porque ahora sabía exactamente quién había intentado matar a Aurelio, sabía exactamente quién había defraudado a 30 familias, sabía exactamente quién era el villano en esta historia, y si no hacía algo, si no ayudaba a Javier a presentar su caso, si no era testigo de la verdad, entonces ella era tan culpable como Heriberto Vázquez. Ella era parte del silencio que lo protegía. Así que después del funeral, después de que el cuerpo fuera enterrado, después de que el pueblo volviera a sus vidas normales y cómodas, Marisol hizo algo que cambió todo. Fue a la policía estatal. No fue fácil. Tuvo que viajar a la capital, tuvo que hablar con extraños, tuvo que relatar exactamente lo que había visto en el puente esa noche. Tuvo que estar dispuesta a testificar en un juicio, a poner su nombre y su cara en el registro público, a convertirse en alguien que no podía simplemente desaparecer en el silencio del pueblo. Pero lo hizo, y cuando Carlos Mendoza, el inspector de policía, escuchó su historia, supo que finalmente tenían lo que necesitaban. Tenían un testigo ocular. Tenían a alguien que podía decir que Aurelio Morales había sido atacado, que había sido tirado al río deliberadamente, que esto no había sido un accidente. Tenían la prueba de que Heriberto Vázquez era un asesino. Lo que sucedió después fue rápido y brutal. En el transcurso de una semana, las autoridades estatales llegaron al pueblo. Llegaron con órdenes de arresto, con equipos de investigación, con una determinación que el pueblo nunca había visto antes. Heriberto Vázquez fue arrestado en su oficina, enfrente de todos sus empleados. Rodrigo Sánchez fue encontrado intentando huir hacia la frontera y fue detenido en un retén de carretera. Los documentos que Javier había estado juntando fueron presentados. Los testimonios de las familias defraudadas fueron escuchados. Los registros de transacciones falsificadas fueron analizados. Y la verdad, que había estado escondida bajo capas de silencio y complicidad, finalmente salió a la luz. Pero el precio fue alto. Marisol perdió su trabajo en el mercado. Don Chencho le dijo que no podía tenerla más en su negocio, que la gente estaba incómoda con ella, que había causado problemas. Ella entendió. Ella había roto el silencio. Ella había sido testigo. Y en un pueblo donde el silencio era la moneda de cambio más valiosa, eso era un crimen imperdonable. Algunos de sus vecinos dejaron de saludarla. Algunos padres les decían a sus hijos que no jugaran con Lupito. Algunos simplemente la miraban con una mezcla de respeto y miedo, como si no supieran exactamente qué hacer con una mujer que había elegido la verdad sobre la comodidad. Pero otras cosas también cambiaron. Javier Mendoza volvió al pueblo, no para quedarse, pero para ayudar a las familias que habían sido defraudadas a recuperar sus terrenos. Trabajó con las autoridades para revertir las transacciones falsificadas, para devolver la tierra a sus propietarios legítimos. Y cuando terminó,
Antes de volver a la ciudad, fue a la casa de Marisol. Aurelio estaba con él. El viejo había envejecido en esas pocas semanas. Estaba más delgado, más cansado, pero sus ojos tenían una luz que no estaban ahí antes. Una luz que sugería que finalmente había paz en algún lugar profundo de su alma. «Vine a darte las gracias», dijo Aurelio, tomando las manos de Marisol entre las suyas. «Viniste a salvarme cuando nadie más lo hubiera hecho. Y luego sacrificaste tu paz, tu vida normal, para asegurarte de que la verdad saliera a la luz. No hay palabras suficientes para agradecerte por eso». «¿Y tu hijo?», preguntó Marisol. «¿Lograste hablar con él?». Aurelio asintió, y una lágrima corrió por su mejilla. «Hablé con él», dijo. «Le conté todo. Le conté por qué me había alejado, por qué había estado distante durante todos estos años. Le conté que tenía miedo, que no sabía cómo ser su padre después de tanto tiempo. Y él me perdonó. Nos abrazamos, y por primera vez en 30 años sentí que tenía una familia de nuevo». Luego se giró hacia Javier. «Y este hombre», dijo, poniendo su mano en el hombro de su amigo, «este hombre fue valiente cuando yo fui cobarde. Juntó las pruebas, buscó la verdad, se enfrentó a gente poderosa y lo hizo todo por amistad, por honor». Javier sonrió, pero había tristeza en esa sonrisa. «No fue solo por amistad», dijo. «Fue porque era lo correcto. Fue porque 30 familias habían sido robadas. Fue porque alguien tenía que decir que no íbamos a permitir que el silencio ganara». Luego miró a Marisol directamente. «Y fue porque una mujer valiente me recordó que la verdad siempre vale la pena, sin importar el costo personal». Después de que se fueron, Marisol se sentó en el patio de su casa, donde su madre había sembrado cilantro y epazote. Lupito estaba durmiendo adentro. El pueblo estaba silencioso, como siempre. Pero era un silencio diferente ahora. Era el silencio de alguien que ha hablado, que ha sido escuchado, que ha cambiado el curso de las cosas con la pura verdad. Marisol no sabía qué iba a pasar después. No sabía si conseguiría otro trabajo. No sabía si el pueblo eventualmente la perdonaría, o si simplemente aprendería a vivir con el hecho de que ella era la mujer que había roto el silencio. Pero sabía una cosa: no se arrepentía, porque había visto a un hombre ser salvado del río. Había visto a un hombre reconciliarse con su hijo. Había visto a 30 familias recuperar lo que les había sido robado. Había visto que la verdad, aunque fuera dolorosa, aunque fuera solitaria, aunque fuera costosa, era posible. Y eso, pensó mientras miraba las estrellas que comenzaban a asomar en el cielo nocturno, eso era suficiente. 4 meses después, el pueblo había cambiado, pero no de la manera que Marisol hubiera esperado. No era un cambio visible, no era algo que pudieras ver en las calles o en las casas. Era más bien un cambio en el aire, en la forma en que la gente se miraba, en los susurros que se detenían cuando ella pasaba. Heriberto Vázquez estaba en la cárcel, esperando juicio. Rodrigo Sánchez también. Los periódicos de la capital habían cubierto el caso extensamente. «Alcalde corrupto defraudó a 30 familias», decían los titulares. «Intento de asesinato frustrado por testigo valiente», decían otros. El nombre de Marisol estaba en todos lados, vinculado a la corrupción, a la verdad, a la ruptura del silencio. Pero el pueblo no sabía cómo procesarlo. En los pueblos pequeños, la verdad es complicada. No es blanca o negra como en las ciudades. Es gris, es matizada, es incómoda, porque la verdad significa que alguien que conocías, que veías en la iglesia, que comía en los mismos mercados que tú, era un criminal, y eso es difícil de aceptar. Es más fácil mantener el silencio, mantener la ilusión de que todo está bien, que los hombres en el poder son buenos hombres, que el sistema funciona como debería. Marisol lo sabía.
Por eso no le sorprendió cuando nadie más en el pueblo se ofreció para testificar contra Heriberto. Por eso no le sorprendió cuando las familias defraudadas, las familias que habían recuperado sus terrenos gracias a la investigación, no vinieron a darle las gracias. Tenían miedo, miedo de represalias, miedo de ser los siguientes, miedo de que el silencio, aunque fuera incómodo, era más seguro que la verdad. Pero Marisol no podía volver al silencio. Aunque lo hubiera querido, no podía. Lo primero fue encontrar trabajo. Después de que don Chencho la despidiera, Marisol pasó 2 semanas sin ingresos, 2 semanas donde tuvo que vender sus pocas posesiones de valor para comprar comida para Lupito. 2 semanas donde durmió mal, donde la ansiedad la despertaba a las 3 de la mañana, donde se preguntaba si había cometido un error al hablar, al testificar, al romper el silencio. Pero entonces recibió una llamada de Javier Mendoza. «Tengo una propuesta para ti», dijo por teléfono. «¿Puedes venir a la ciudad el próximo sábado?» Marisol fue. Dejó a Lupito con doña Esperanza de nuevo y tomó el autobús destartalado hacia la ciudad. Cuando llegó a la oficina de Javier, se encontró con que no estaba sola. Había otras mujeres ahí, mujeres del pueblo, mujeres cuyas familias habían sido defraudadas, mujeres que habían sufrido en silencio durante años, viendo a sus padres, a sus abuelos, envejecer sabiendo que les habían robado la herencia que debería haber sido de sus hijos. «Quiero crear una organización», dijo Javier, explicando su plan. «Una organización que ayude a familias rurales a entender sus derechos legales, que las ayude a reconocer el fraude, a documentarlo, a denunciarlo. Quiero gente que entienda el pueblo, que hable el idioma del pueblo, que tenga credibilidad en el pueblo». Luego miró a Marisol. «Quiero que seas la directora», dijo. «Quiero que trabajes conmigo, que viajes a otros pueblos, que enseñes a otras mujeres lo que tú aprendiste. Quiero que seas la cara de esta organización». Marisol se quedó sin palabras. «¿Yo?», preguntó. «¿Por qué yo? Yo no soy abogada. Yo no tengo educación formal. Yo soy solo una madre soltera que vende tamales». «Eres mucho más que eso», dijo Javier. «Eres alguien que tuvo el valor de hacer lo correcto cuando era más fácil hacer lo incorrecto. Eres alguien que entiende el pueblo, que entiende la pobreza, que entiende el miedo. Eso es exactamente lo que necesito». El salario que ofreció era más de lo que Marisol había ganado en años. Con beneficios, con seguridad social, con la posibilidad de que Lupito pudiera ir a una buena escuela. Marisol aceptó. Los siguientes meses fueron de transformación. Marisol se mudó a la ciudad. Encontró un pequeño departamento en un barrio modesto, pero seguro. Lupito entró a una escuela pública que tenía buenos maestros y biblioteca. Marisol comenzó a trabajar en la oficina de Javier, aprendiendo sobre leyes, sobre derechos, sobre cómo funciona el sistema legal. Y comenzó a viajar. Iba a pueblos pequeños, pueblos donde la corrupción era tan común que ni siquiera tenía nombre, pueblos donde la gente había aprendido a aceptar el robo como parte de la vida normal. Y hablaba con las mujeres de esos pueblos, les contaba su historia, les contaba sobre Aurelio, sobre el río, sobre el silencio que casi lo mata, y les preguntaba, ¿quieren seguir en silencio o quieren hablar? Algunas hablaban. No todas, pero algunas. Y poco a poco, caso por caso, pueblo por pueblo, comenzaron a surgir historias de fraude, de corrupción, de injusticia, historias que habían estado escondidas bajo el silencio durante años, décadas a veces, esperando a que alguien fuera lo suficientemente valiente como para sacarlas a la luz. Marisol se convirtió en esa persona. Su foto comenzó a aparecer en periódicos, no como la madre soltera que vendía tamales, sino como la directora de la Organización por los Derechos Rurales. Comenzó a recibir amenazas, cartas anónimas que le decían que debería haber mantenido la boca cerrada, llamadas telefónicas en la noche donde alguien respiraba pesado y luego colgaba, pero también comenzó a recibir historias de éxito.
cartas de familias que habían recuperado sus tierras, mensajes de mujeres que habían encontrado el valor para hablar, para denunciar, para cambiar sus vidas, y eso la mantenía caminando hacia adelante. Pero no todo fue fácil. 6 meses después de que Marisol comenzara a trabajar con Javier, hubo un incidente que casi la mata. Estaba regresando de un pueblo en el estado vecino, donde había estado trabajando con un grupo de mujeres cuyas tierras habían sido robadas por un funcionario local. Iba en un carro con otro miembro del equipo, un hombre joven llamado Tomás, cuando fueron detenidos en un retén improvisado en la carretera. No era la policía. Era un grupo de hombres armados, hombres que trabajaban para uno de los funcionarios cuya corrupción Marisol había estado exponiendo. Hombres que habían recibido órdenes de resolver el problema de la mujer que no sabía cuándo mantener la boca cerrada. Tomás fue sacado del carro, Marisol fue sacada del carro. Fueron puestos de rodillas en el polvo de la carretera, con las armas apuntándoles a la cabeza. «Esto es lo que sucede cuando no sabes cuándo parar», dijo el líder del grupo, un hombre con una cicatriz en la cara que le daba una apariencia demoníaca. Marisol cerró los ojos, pensó en Lupito, pensó en su madre, que había muerto años atrás pero cuya voz seguía resonando en su mente. «Mija, ojo que no ve, corazón que no siente, y boca que no habla, cabeza que no pierde». Pero entonces escuchó sirenas, las sirenas de la policía estatal, muchas sirenas. Carros que se acercaban rápidamente, luces que iluminaban la carretera en la oscuridad de la noche. Los hombres armados se dispersaron, saltando en sus vehículos, desapareciendo en la noche como cucarachas cuando se enciende la luz. Carlos Mendoza, el hermano policía de Javier, fue quien llegó primero. Sacó a Marisol del polvo, la ayudó a levantarse, la abrazó como si fuera su hermana. «¿Estás bien?», preguntó, revisándola para ver si había heridas. «Estoy bien», dijo Marisol, aunque estaba temblando de adrenalina y miedo. «¿Cómo sabías que estábamos aquí?» «Javier ha estado teniendo vigilancia sobre ti desde el principio», dijo Carlos. «Sabía que esto iba a suceder. Sabía que alguien iba a intentar silenciarte, así que puso gente en la carretera, gente que te seguía, gente que estaba lista para intervenir si algo pasaba». Marisol se dio cuenta de que Javier había sabido todo el tiempo que el peligro estaba ahí, que su vida estaba en riesgo, y aún así le había pedido que continuara, que hablara, que fuera la cara de la organización. Cuando regresó a la ciudad, cuando se vio cara a cara con Javier en la oficina, lo primero que hizo fue confrontarlo. «¿Por qué no me dijiste?», preguntó, su voz llena de una mezcla de gratitud y furia. «Porque si te lo hubiera dicho, no habrías continuado», respondió Javier. «Y el trabajo es demasiado importante para detenerse por miedo. El trabajo es demasiado importante para detenerse por peligro». «¿Así que decidiste por mí?», preguntó Marisol. «¿Decidiste que estaba dispuesta a morir por esto?». «No», dijo Javier, y había una tristeza profunda en sus ojos. «Decidí que eras lo suficientemente fuerte como para vivir por esto, y que si algo te pasaba, al menos habría valido la pena, porque habrías ayudado a cambiar vidas». Marisol quería estar furiosa. Quería decirle que se fuera, que dejara la organización, que no podía confiar en él. Pero sabía que eso no era verdad. Sabía que Javier había hecho lo que creía que era correcto. Sabía que la vida real, la vida en pueblos donde la corrupción era una enfermedad, requería sacrificio, requería riesgo, requería gente dispuesta a estar en peligro por otros. El juicio contra Heriberto Vázquez y Rodrigo Sánchez comenzó 9 meses después del incidente en la carretera. Fue un juicio mediático. Los periódicos enviaron reporteros. Las cámaras de televisión instalaron sus equipos fuera del juzgado. Y Marisol, la madre soltera que había sacado a un anciano del río, que había roto el silencio del pueblo, fue llamada a testificar. Se sentó en la silla de los testigos con su mejor vestido, un vestido azul marino que Javier le había ayudado a comprar, y relató exactamente lo que había visto esa noche en el puente.
Relató cómo había escuchado las voces, cómo había visto a Aurelio siendo lanzado al río, cómo había entrado al agua para salvarlo. El abogado defensor de Heriberto intentó desacreditarla. Sugirió que estaba mintiendo por dinero. Sugirió que estaba siendo manipulada por Javier Mendoza. Sugirió que no podía estar segura de lo que había visto en la oscuridad de la noche lluviosa. Pero Marisol no se quebró. Había practicado esto con Javier, había preparado sus respuestas, había encontrado una calma interior que no sabía que poseía. Vi lo que vi, dijo, su voz firme y clara. Escuché lo que escuché, y aunque no hubiera visto nada, aunque no hubiera escuchado nada, estaría aquí porque es lo correcto, porque 30 familias fueron robadas, porque un hombre casi fue asesinado. Y porque alguien tiene que decir la verdad, sin importar cuánto miedo tenga. El juzgado estalló en aplausos. El juez pidió silencio, pero el daño ya estaba hecho. La gente sabía que ella estaba diciendo la verdad. Heriberto Vázquez fue condenado a 18 años de prisión por fraude electoral y tentativa de asesinato. Rodrigo Sánchez fue condenado a 15 años. El juez ordenó que toda la tierra robada fuera devuelta a sus propietarios legítimos, con compensación por los años de pérdidas. La justicia, aunque fuera imperfecta, aunque fuera tarde, había llegado. Después del juicio, Marisol regresó al pueblo por primera vez en casi un año. No fue una visita planeada, fue impulsiva, algo que hizo porque necesitaba cerrar un círculo, necesitaba volver al lugar donde todo había comenzado. Necesitaba ver a la gente que la había conocido cuando era solo una mujer vendiendo tamales, antes de que se convirtiera en la mujer que había roto el silencio. Lupito vino con ella. Su hijo, ahora de 9 años, estaba curioso por ver el pueblo donde su madre había nacido, donde su abuela había vivido, donde había sucedido todo lo que había cambiado sus vidas. Cuando llegaron, Marisol se dio cuenta de que el pueblo había cambiado. Había nuevas construcciones, había nuevas tiendas, había gente que no había estado antes. Pero también había cosas que seguían siendo exactamente iguales. El mercado donde ella había vendido tamales, la iglesia donde se reunía la gente, el puente donde todo había comenzado. Fue al puente primero, se paró en el medio, mirando hacia abajo al río que corría abajo, el río que casi había matado a Aurelio, el río que la había llevado a ella a la verdad, a la justicia, a una vida que nunca hubiera imaginado que fuera posible. ¿Este es el puente?, preguntó Lupito tomando su mano. Sí, mijo, dijo Marisol. Este es el puente donde todo sucedió. ¿Dónde salvaste al abuelo Aurelio?, preguntó Lupito. Marisol sonrió. Aurelio no era el abuelo de Lupito, pero en la mente del niño, todos los viejos eran abuelos. Todos los hombres que habían sido importantes en la vida de su madre eran parte de su familia. Sí, dijo, donde lo salvé. Luego fueron a la casa de doña Esperanza, la vecina que había cuidado a Lupito mientras ella trabajaba. La mujer estaba más vieja ahora, sus manos temblaban más, pero sus ojos seguían siendo agudos. ¡Marisol!, gritó cuando la vio saliendo de su casa. «Mija, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Lupito?». Las abrazó, y Marisol sintió algo en su pecho que no había sentido en meses. Sentía como si estuviera en casa. Sentía como si, a pesar de todo lo que había sucedido, a pesar de la forma en que el pueblo la había tratado, todavía había gente que la quería. «Estamos bien, doña», dijo Marisol. «Estamos muy bien». Pasaron la tarde con doña Esperanza comiendo tamales que la vieja mujer había preparado especialmente, escuchando historias sobre lo que había sucedido en el pueblo mientras Marisol estaba en la ciudad. Historias sobre familias que habían recuperado sus tierras, sobre niños que ahora podían ir a mejores escuelas, sobre un pueblo que lentamente, muy lentamente, estaba comenzando a cambiar. «Estamos orgullosos de ti, mija», dijo doña Esperanza, tomando la mano de Marisol. «Aunque algunos en el pueblo tengan miedo, aunque algunos piensen que fue mejor cuando todo estaba en silencio,
Nosotros sabemos la verdad. Sabemos que hiciste lo correcto. Luego Marisol fue a ver a las familias que habían recuperado sus tierras. Don Gilberto Reyes, el hombre cuyo terreno había sido robado, el primer caso que Javier había investigado, la invitó a su casa. Le mostró sus campos, que ahora estaban siendo trabajados nuevamente, que ahora estaban produciendo cosechas, que ahora tenían valor nuevamente. Porque tú hablaste, porque tú fuiste valiente, mi hija tiene herencia, dijo don Gilberto, señalando a su nieta que jugaba en los campos. Mi hija tiene futuro, eso es lo que ganamos con la verdad. Marisol lloró, abrazando al viejo hombre, sabiendo que había valido la pena. Sabiendo que aunque había perdido su trabajo, aunque había sido aislada, aunque había estado en peligro, había ganado algo más valioso, la oportunidad de cambiar vidas. Lo último que hizo fue ir a la tumba de Aurelio. Bueno, no era realmente la tumba de Aurelio, era la tumba del cuerpo sin identificar que habían encontrado, el cuerpo que había sido enterrado bajo el nombre de Aurelio Morales. Pero Marisol sabía que Aurelio estaba vivo, viviendo en la ciudad, trabajando con Javier, ayudando a otras familias a recuperar lo que les había sido robado. Se arrodilló ante la tumba, llevando flores que había comprado en el mercado, flores amarillas, que eran las favoritas de su madre. Gracias, susurró. Gracias por enseñarme que la verdad es más importante que el silencio. Gracias por confiar en mí. Gracias por darme la oportunidad de cambiar las cosas. Luego se levantó y vio que no estaba sola. Había un hombre parado a una distancia mirándola. Un hombre que no había estado ahí un momento antes. Un hombre cuya cara era familiar, aunque Marisol no podía recordar exactamente dónde lo había visto. «¿Marisol?», preguntó el hombre acercándose. «Sí», respondió ella, preguntándose si estaba en peligro nuevamente. «Soy Diego», dijo el hombre. «Diego Reyes. Soy el hijo de don Gilberto». Marisol lo miró más cuidadosamente y entonces lo recordó. Era el hijo de don Gilberto, el que había estado en la ciudad estudiando cuando sucedió todo, el que había vuelto cuando su padre recuperó sus tierras. «¿Qué haces aquí?», preguntó Marisol. «Vengo a este lugar a veces», dijo Diego, «a pensar, a recordar. Porque aunque esta tumba no contiene a Aurelio Morales, contiene la verdad de lo que sucedió, contiene la razón por la que estoy aquí, en lugar de estar perdido en la ciudad, trabajando en un trabajo que odiaba». Luego miró directamente a Marisol. «Quería agradecerte», dijo. «Mi padre me contó todo, me contó cómo Aurelio fue atacado, cómo tú lo salvaste, cómo fuiste testigo en el juicio. Mi padre me contó que sin ti, sin tu valor, él no tendría su tierra nuevamente. Yo no tendría herencia, mi hermana no tendría futuro. Solo hice lo correcto», dijo Marisol. «No», dijo Diego. «Hiciste algo más que eso. Hiciste algo extraordinario. Rompiste el silencio, y eso cambió todo». Diego era un hombre joven, quizás de unos 30 años, con los ojos de su padre, pero con una determinación que sugería que había vivido en el mundo más amplio y había regresado con un propósito. «Ahora estoy trabajando en un proyecto», continuó. «Estoy ayudando a don Gilberto a modernizar nuestras operaciones agrícolas. Quiero que nuestros campos sean un modelo para otros pueblos. Quiero mostrar que cuando recuperas tu tierra, cuando recuperas tu dignidad, puedes construir algo hermoso, algo que dura». Luego hizo una pausa. «Quería preguntarte si estarías interesada en colaborar con nosotros», dijo. «La organización de Javier, nuestro proyecto aquí. Creo que juntos podríamos hacer algo especial. Podríamos mostrar que la verdad no solo trae justicia, sino también prosperidad, oportunidad». Marisol sintió algo cambiar en su pecho. Sintió como si todo lo que había sucedido, toda la lucha, todo el sacrificio, finalmente estuviera conduciendo a algo. No a un final, pero a un nuevo comienzo. «Sí», dijo, «sí, me gustaría». Cuando Marisol regresó a la ciudad, fue con una nueva claridad de propósito. La organización que Javier había creado no era solo sobre exponer corrupción.
Era sobre crear alternativas. Era sobre mostrar que cuando recuperabas tu dignidad, cuando recuperabas tu tierra, cuando te negabas a vivir en silencio, podías construir algo nuevo. Trabajó con Diego y don Gilberto para crear un modelo de desarrollo agrícola sostenible que pudiera ser replicado en otros pueblos. Trabajó con Javier para expandir la organización, para llegar a más pueblos, para ayudar a más familias. Y lentamente, muy lentamente, el pueblo comenzó a cambiar. No fue un cambio rápido, no fue un cambio perfecto, pero fue un cambio real. Fue un cambio que comenzó con una mujer que había sacado a un anciano de un río, que había roto el silencio, que había elegido la verdad sobre la comodidad. 2 años después del juicio, Marisol recibió una invitación. Era de Aurelio Morales. Él estaba organizando una reunión en el pueblo, una reunión donde se reconocería públicamente el trabajo que se había hecho, la corrupción que había sido expuesta, la justicia que había sido servida. Era un acto de reconciliación, no solo para Aurelio, sino para el pueblo entero. Marisol fue llevando a Lupito. Cuando llegaron al pueblo, se encontró con que había una multitud, cientos de personas, gente de pueblos cercanos, gente que había sido afectada por la corrupción, gente que había sido inspirada por la historia de Marisol. Aurelio estaba de pie en el centro de la plaza principal, con su hijo a su lado. Su hijo, con el que se había reconciliado, con el que finalmente había encontrado paz. «Quiero hablar sobre lo que sucedió aquí», dijo Aurelio, su voz fuerte y clara, proyectándose a través de la plaza. «Quiero hablar sobre un tiempo cuando el silencio era más fuerte que la verdad, cuando el miedo era más poderoso que la justicia, cuando era más fácil mirar hacia otro lado que enfrentar lo que estaba sucediendo». Luego señaló a Marisol. «Pero entonces vino esta mujer», continuó, «una madre soltera, una mujer que vendía tamales en el mercado, una mujer que no tenía poder, que no tenía conexiones, que no tenía nada excepto el coraje de hacer lo correcto. Y ella lo hizo. Ella entró al río y me salvó. Ella fue testigo. Ella habló. Y cambió todo». La multitud aplaudió. Marisol sintió que el corazón se le subía a la garganta. «He sido un hombre cobarde durante mucho tiempo», continuó Aurelio. «He sido un hombre que se alejó de las personas que amaba por miedo, por orgullo, por una falta de fe en que las cosas pudieran cambiar. Pero esta mujer me enseñó que las cosas sí pueden cambiar, que el silencio puede romperse, que la verdad puede prevalecer». Luego miró directamente a Marisol. «Gracias», dijo simplemente. «Gracias por salvarme, no solo de la muerte, sino de una vida de silencio y arrepentimiento». Marisol lloró. No podía evitarlo. Años de tensión, de miedo, de soledad, de sacrificio, finalmente encontraron su liberación. Después de la ceremonia, Aurelio se acercó a ella. Su hijo estaba con él, un hombre de unos 50 años con los ojos de su padre. «Quiero que conozcas a mi hijo», dijo Aurelio. «Se llama Miguel, es ingeniero. Está trabajando en un proyecto para traer agua potable a los pueblos más remotos de la región». Miguel estrechó la mano de Marisol y sonrió. «Mi padre me ha contado todo sobre ti», dijo. «Quiero que sepas que el trabajo que haces, el trabajo de mi padre, el trabajo de Javier, está cambiando vidas. Está creando oportunidades. Está mostrando que es posible vivir de una manera diferente». Luego hizo una pausa. «Y quería preguntarte si te gustaría ser parte de nuestro proyecto», continuó. «Necesitamos gente que entienda los pueblos, que tenga credibilidad con la gente. Necesitamos gente como tú». Marisol sintió como si estuviera viviendo en un sueño donde todo lo que había sacrificado, todo lo que había sufrido, finalmente estaba siendo reconocido. Finalmente estaba siendo transformado en algo constructivo, algo que podía ayudar a otros. «Sí», dijo, «sí, me encantaría».
Los últimos meses fueron de expansión y crecimiento. Marisol trabajó con Miguel en el proyecto de agua potable, viajó a pueblos remotos, enseñó a las mujeres sobre sus derechos, sobre la importancia de tener voz en las decisiones que afectaban sus vidas. Mostró que la justicia no era solo sobre castigar a los criminales, sino también sobre construir sistemas que permitieran que las personas vivieran con dignidad. Lupito, ahora de 10 años, estaba en una buena escuela en la ciudad. Tenía amigos, tenía oportunidades, tenía un futuro que su madre nunca hubiera imaginado que fuera posible. Y Marisol, la madre soltera que había vendido tamales en el mercado, se había convertido en algo más. Se había convertido en un símbolo. Se había convertido en un recordatorio de que una persona, una sola persona, podía cambiar las cosas. Pero no era una historia de final de cuento de hadas, porque la vida real no funciona de esa manera. 3 años después de que Marisol sacara a Aurelio del Río, hubo un obstáculo final. Uno de los hombres que había trabajado con Rodrigo Sánchez, un hombre llamado Jesús Cortés, que había sido liberado recientemente de la cárcel, decidió que era hora de venganza. Decidió que Marisol había arruinado su vida, que la había puesto en la cárcel, que era hora de que pagara. Entró a su casa en la ciudad, en la noche, cuando ella estaba sola. Lupito estaba en casa de una amiga. Javier estaba en una reunión. Marisol estaba sola. Jesús Cortés tenía un cuchillo, tenía ira, tenía años de resentimiento acumulado. Pero Marisol no estaba indefensa. Había aprendido, en los años que había pasado en la ciudad, que la verdad te hacía fuerte, que enfrentar el miedo te hacía valiente, que el silencio te mataba, pero la voz te salvaba. Cuando Jesús Cortés entró a su casa, Marisol lo enfrentó. No corrió, no se escondió, se paró frente a él, mirándolo directamente a los ojos. ¿Vienes a matarme?, preguntó. «¿Vienes a pagar por lo que hiciste?», respondió Jesús Cortés. «¿Pagar por qué?», preguntó Marisol. «¿Por decir la verdad? ¿Por no mantener silencio? ¿Por no permitir que la corrupción continuara? «Por arruinar mi vida», gritó Jesús Cortés. «No arruiné tu vida», dijo Marisol, con una calma que no sabía que poseía. «Tú arruinaste tu propia vida cuando elegiste trabajar para hombres corruptos, cuando elegiste hacer daño a gente inocente, cuando elegiste el dinero sobre la dignidad». Luego hizo algo que cambió todo. Levantó su teléfono y llamó a la policía. No en silencio, en voz alta. Mientras Jesús Cortés estaba ahí, mientras podía escuchar. «Tengo a un intruso en mi casa», dijo, dándole la dirección. «Tiene un cuchillo. Está aquí para hacerme daño». Jesús Cortés se quedó congelado. Se dio cuenta de que había sido atrapado. Se dio cuenta de que sin importar lo que hiciera, la policía estaba en camino. Se dio cuenta de que no tenía opción excepto rendirse. Dejó caer el cuchillo. Se arrodilló en el piso y lloró. Lloró porque sabía que iba a volver a la cárcel. Lloró porque sabía que su vida de venganza había terminado antes de que comenzara. Lloró porque finalmente entendía que no podía cambiar el pasado, que no podía deshacer lo que había hecho, que todo lo que podía hacer era aceptar las consecuencias y tratar de vivir de una manera diferente. Cuando la policía llegó, cuando Jesús Cortés fue arrestado nuevamente, Marisol se sentó en su sofá y permitió que la realidad la golpeara. Ella había estado en peligro. Ella podría haber muerto. Ella podría haber sido asesinada por alguien que simplemente no podía aceptar que sus acciones tenían consecuencias. Pero también se dio cuenta de algo más. Se dio cuenta de que ya no tenía miedo. Se dio cuenta de que había enfrentado el miedo tantas veces, en tantas formas diferentes, que simplemente ya no tenía poder sobre ella. El miedo era una ilusión. La verdad era real. Y mientras tuviera la verdad, mientras tuviera su voz, mientras tuviera el coraje de usarla, nada podía derrotarla realmente.
Un año después, Marisol estaba en el podio de una universidad en la capital, hablando ante un auditorio lleno de estudiantes de derecho. Estaban ahí para escuchar la historia de una mujer que no tenía educación formal, que no había planeado cambiar el mundo, que simplemente había hecho lo correcto cuando se le presentó la oportunidad. La gente me pregunta a menudo si me arrepiento, dijo mirando al auditorio, si me arrepiento de haber hablado, de haber testificado, de haber roto el silencio. Y la respuesta es no, no me arrepiento. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran. Pero tampoco voy a mentirte, continuó. Perdí mi trabajo, fui aislada, estuve en peligro, sacrifiqué mi comodidad, mi seguridad, mi paz mental por la verdad. Y eso fue difícil. Fue más difícil de lo que nunca hubiera imaginado que fuera posible. Luego sonrió, pero gané algo más valioso que todo eso, dijo. Gané la oportunidad de cambiar vidas. Gané la amistad de hombres como Aurelio Morales y Javier Mendoza. Gané la satisfacción de saber que 30 familias recuperaron sus tierras, que sus hijos tienen oportunidades, que sus vidas fueron transformadas por la verdad. Y gané la oportunidad de estar aquí, frente a ustedes, diciéndoles que es posible, que aunque el sistema sea corrupto, aunque el silencio sea tentador, aunque el miedo sea abrumador, es posible hacer una diferencia, es posible ser valiente, es posible cambiar las cosas. Luego hizo una pausa final. Así que mi pregunta para ustedes es esta, dijo. ¿Cuándo se presentará su oportunidad? ¿Cuándo verán algo injusto, algo corrupto, algo que necesita ser expuesto? ¿Y qué van a hacer en ese momento? ¿Van a mantener silencio o van a hablar? Porque la verdad no necesita a los poderosos. La verdad necesita a la gente común, la gente como yo, la gente como ustedes, la gente que está dispuesta a pagar el precio por hacer lo correcto. El auditorio estalló en aplausos. Después de la charla, docenas de estudiantes vinieron a hablar con ella. Algunos querían consejos, algunos querían historias, algunos simplemente querían tocarla, como si su coraje fuera algo contagioso, algo que pudieran absorber si estaban lo suficientemente cerca. Entre ellos estaba una joven, quizás de unos 20 años, con los ojos de alguien que estaba buscando un propósito. «Mi nombre es Sofía», dijo. «Soy de un pueblo pequeño, como el tuyo, y estoy estudiando Derecho porque quiero hacer exactamente lo que tú hiciste. Quiero ayudar a gente como mi familia. Quiero cambiar las cosas». Marisol la miró y vio en ella el mismo fuego que había sentido en sí misma años atrás, cuando era solo una madre soltera que vendía tamales, sin saber que estaba a punto de cambiar el mundo. «Entonces hazlo», dijo Marisol, tomando la mano de la joven. «Sé valiente, habla, no mantengas silencio, porque el mundo necesita gente como tú. El mundo necesita gente que esté dispuesta a romper el silencio, a enfrentar la corrupción, a cambiar las cosas». Luego sonrió. «Y cuando lo hagas, cuando estés en tu momento de verdad, cuando tengas que elegir entre el silencio y la voz, recuerda esta conversación. Recuerda que alguien creyó en ti. Recuerda que es posible». Esa noche, cuando Marisol regresó a su casa, encontró a Lupito esperándola. Su hijo, ahora de 13 años, estaba orgulloso de su madre. Estaba orgulloso de lo que había hecho, de la persona en la que se había convertido. «¿Cómo estuvo la charla?», preguntó. «Fue bien», dijo Marisol. «Fue muy bien». Luego se sentó con su hijo y le contó sobre Sofía, sobre la joven que quería cambiar el mundo. Y Lupito sonrió, porque sabía que su madre había encontrado su propósito. Sabía que su madre no solo había cambiado su propia vida, sino que estaba ayudando a otros a cambiar las suyas también. Y en un pueblo pequeño, en un lugar donde el silencio había sido una vez la forma de vida, las cosas continuaban cambiando lentamente. Las familias que habían recuperado sus tierras estaban construyendo futuros. Los niños estaban yendo a mejores escuelas. Las mujeres estaban encontrando sus voces.
y la historia de una madre soltera que había sacado a un anciano del río, que había roto el silencio, que había cambiado todo, se estaba convirtiendo en leyenda, una leyenda que inspiraba a otros a ser valientes, una leyenda que recordaba a la gente que una persona, una sola persona, podía hacer una diferencia. Una leyenda que demostraba que la verdad, aunque fuera costosa, aunque fuera solitaria, aunque fuera peligrosa, siempre, siempre valía la pena. Deja tu like y ayúdame a llevar esta historia a más corazones, para no perderte más historias que transforman. Suscríbete al canal.